Mi hermano, buenos días. Vengan todos y bienvenidos aquí a la iglesia La Roca. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, por favor, en las mañanas. Hemos estado tocando la venida del Señor y la iglesia, cómo debe estar preparada para ese acontecimiento. A propósito, el hermano anunció el día miércoles la venida, pero me parece, por la actividad de escuela, me parece que no va a haber, ¿no? ¿Ya lo anunciaron que no va a haber o no va a haber? ¿O no se sabe? Ya, entonces en la noche se confirma entonces, ¿ya, hermano? Pero sí, es verdad, por si acaso, la hermana está diciendo no yo. Ya. Probablemente no va a haber actividad para las damas. Ya, pero en la noche cualquier cosa ya se confirma, ¿ya, hermano? Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Isaías. Y los que tienen bebé ya pueden ir llevándola a la cuna también de 0 a 2 años. Y los que tienen niños menores también de 3 años para arriba en sus diferentes o respectivas clases también, por favor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, hermanos. ¿Ya? Capítulo 12, por favor. Isaías capítulo 12. Hoy día vamos a tener un tema, ¿ya? que creo que es un ingrediente que a veces se está perdiendo en un diario vivir. Y además cuando uno entra en la rutina, cuando uno entra ya en la costumbre de todos los días, se está perdiendo este ingrediente. Miren conmigo Isaías capítulo 12, vamos a leer todos juntos el versículo 3, por favor. Dice, leamos todos: sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. A ver, vamos a leer otra vez todos, ¿ya? Y si tienes un lapicero, un marcador, ayúdame a marcar la palabra gozo. Dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Vamos a orar, ¿ya, hermanos? Señor, gracias te damos en esta mañana porque podemos tomar un tiempo para estudiar, escudriñar y poder dar una actitud, Señor, de aprender tu palabra. Señor, en esta oportunidad queremos darte muchas gracias por todos los años de salvación que nos has concedido. Aquí en la tierra, Señor, recordamos cómo era nuestra vida antes. Y desde el momento, Señor, que tú nos hiciste revelar tu glorioso evangelio, nuestra vida nunca más fue igual. Y podemos decir en todos estos largos años, Señor, que con todo tú has estado con nosotros y el gozo, Señor, lo podemos mantener hoy porque has hecho morada en tu Santo Espíritu a través de esas promesas que diste, Señor, a tus discípulos. Nos has hecho heredar bendiciones celestiales. Gracias por que, Señor, en ti tenemos confianza eterna y porque sabemos que muy pronto vas a volver por cada uno de nosotros. Señor, tenemos esa esperanza y como hemos visto hoy también en la mañana en los cánticos, deseamos ver ya tu glorioso rostro y queremos pedirte que mientras todavía esperamos tu venida de una manera ansiosa, queremos seguir siendo testimonio de tu nombre. Pedimos, Señor, que no hagamos menguar el Evangelio en nuestros labios, en nuestra vida. Úsanos para que podamos, Señor, apresurarnos y esperar con paciencia tu venida. Te damos gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar un Dios digno de toda confianza. Y en esta mañana permítenos escuchar tu voz. Te lo suplicamos en los méritos y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver hoy día acerca del gozo, ¿ya? Y si hay algo que debe caracterizar al creyente antes de que Cristo venga, es el gozo, ¿ya? Pero creo yo que este es uno de los ingredientes que con los años se está perdiendo, ¿ya? Y el gozo en la Biblia tiene grandes, pero grandes beneficios. El gozo en la Biblia es marcado por una característica especial, la salvación, lo cual ningún mérito humano puede conseguir. El gozo en la Biblia es resultado de una persona que ha entendido el Evangelio, que se ha arrepentido de sus pecados. Una persona que ha aceptado a Cristo en su vida es una persona que ahora va a vivir con gozo. Ahora, antes de entrar al tema en sí, yo quiero hacerte una mención porque antes de conocer a Cristo, nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestra actitud estaba condicionado a cuánto dinero había en la billetera, ¿cierto? Estaba condicionado a cuánto había en la cuenta bancaria. Estaba condicionado a las circunstancias.
Antes de conocer a Cristo, nuestro gozo estaba superditado a cosas que nosotros ya anhelábamos y las conseguíamos. Pero ahora que estamos en Cristo, hermanos, este es un requisito básico que se debe manifestar en todo creyente. El gozo en la palabra de Dios. Y en la Biblia vamos a ver cómo se describe la palabra gozo en un sinnúmero de versículos. Ya, pero antes vamos a dar el concepto de gozo. Adelántalo, por favor, Alexandra. Ya vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con esto. Por ejemplo, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, es la palabra alegría o regocijo. Es la palabra jara o chari, que tiene que ver con deleite, alegría o incluso colmo. Es decir, una persona que ha alcanzado una plenitud en su vida. Ahora, es el ingrediente de todo cristiano genuino, así como una fuente característica en personajes del pueblo hebreo. Tú podías ver gente, ya como por ejemplo el rey David, a veces las circunstancias no les eran favorables, sin embargo el gozo siempre estaba delante de él. Y el gozo es una característica que marca a todo creyente, hermano. Adelántalo, por favor, vamos a ver uno más. Es de característica sobresaliente y resaltante y admirable en un individuo o grupo de personas que han aceptado a Cristo. Si hoy ya podemos ver algunas cositas del gozo, uno se preguntaría, ¿cómo puedes reconocer a un cristiano hoy en día? ¿Cómo puedes reconocer a un hijo de Dios? ¿Cómo puedes ver si alguien ha entendido el Evangelio hoy? ¿Ya? Una persona que es cristiano no es solo la que ama, no es solo la que asiste a la iglesia y temprano, hermano, ¿ya? No es solo una persona que tiene una Biblia bajo el brazo. Tú lo vas a identificar, ¿sabes cómo? Por su gozo. Porque su actitud es diferente. Una persona que conoce a Cristo es una persona que sabe que Dios es su Padre. Es una persona que sabe a dónde va. Es una persona que quizás no tiene todo lo que quiere, pero es una persona que sabe que Dios tiene el control de todo. ¿Amén? Una persona con gozo es una persona que contagia, es una persona que inspira, es una persona que irradia el gozo. No es una persona hipócrita, no es una persona que viene con cara de fingida, no es eso. Es una persona que sabe que todas las cosas, según la palabra de Dios, ayudan para bien. Quizás no tiene todo lo que desearía tener, pero tiene lo que necesita. Y Dios es un buen Padre para suplir aquellas necesidades básicas para nosotros, ¿cierto? La Biblia nos habla bastante del gozo, y el gozo, en esta mañana me gustaría que podamos, si alguno de nosotros lo ha perdido, podamos recobrarlo a través de este estudio. Miren conmigo lo que dice aquí, en el versículo 3 otra vez, dice, sacaréis con gozo aguas de la fuente, ¿de qué? De salvación. Miren, hermanos, la salvación en la Biblia es muy... para que lo entiendas, los profetas y el Señor Jesucristo hablaron de la salvación de una manera muy sencilla y trataron de ponerle algunos ejemplos para describir la salvación. Aquí la salvación es como tomar agua, para que lo entiendas, ¿ya? Por ejemplo, Jesucristo dijo en Juan, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan en Juan 4 cuando habla con la mujer samaritana y él le llega a decir, mujer, créeme, le dice, si tú conocieras el don de Dios, si tú empezarías a creer en el Hijo de Dios, dice, Él te daría agua de vida. ¿Y se acuerdan la mujer que dijo, Señor, ¿dónde está esa agua para que yo no venga a sacar todos los días esta agua? Le comparó la salvación como una fuente de agua. Jesucristo en Juan 7 dijo, el que cree en mí, de su interior, ¿se acuerdan qué dijo? Correrán ríos de agua viva. O sea, la salvación en la Biblia es como tomar agua. Solo que hoy nosotros hemos complicado la salvación, pero aquí la salvación se describe como un río que rebosa. Dice, sacará con gozo aguas de la fuente de la salvación. Por ejemplo, el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, Jesucristo dijo, el que quiera beba gratuitamente del agua. Y habla de la salvación, ese es en el último capítulo de Apocalipsis, y compara la salvación con tomar agua. Y a pesar que Jesús, a pesar que los profetas pusieron la salvación tan sencilla, aún así las personas no lo pueden entender. Hermanos, el gozo debe estar en nosotros, el gozo es nuestra responsabilidad. El gozo, miren conmigo Gálatas capítulo 5, es un fruto del Espíritu de Dios. Observen, aunque ya muchos lo conocemos de memoria, vayan conmigo a Gálatas capítulo 5, por favor. Miren lo que dice el versículo, Gálatas capítulo 5, el versículo 22. De ahí vamos a volver a Isaías. Miren conmigo Gálatas capítulo 5, versículo 22, por favor.
A ver, vamos a leer todo. Dice así: mas el fruto del Espíritu, ¿qué cosa es? Amor, ¿qué más? Marca: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Cuál es el segundo fruto del Espíritu de Dios? ¿Cuál es el fruto del Espíritu de Dios? El gozo. Así que después de amor, nosotros encontramos aquí una lista que el fruto del Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Gozo. Hermano, ¿tú eres creyente? Bueno, tú tienes gozo. No, hermano, es que tú no entiendes mi vida. Hermano, tú eres creyente, hijo de Dios, entonces tienes la capacidad dada por Dios de manifestar gozo, ¿cierto? Pero a veces el gozo no es una característica real, es un concepto nada más. Sin embargo, vamos a ver un poquito más. ¿En qué se basa la fuente de nuestro gozo? Adelántalo, por favor. Ya, uno más. Cristo es la fuente de gozo. Observen conmigo Salmos capítulo 35, por favor. Salmos 35. Observen el versículo 9. Hay varios versículos que por el tiempo no vamos a poder tocar, ¿ya? Pero los he dejado ahí, si lo pueden anotar, ahí está. Miren conmigo Salmos capítulo 35. Observen el versículo 9. Vamos a leer. Dice: entonces mi alma, ¿qué dice ahí, hermanos? Se alegrará ¿en quién? En Jehová, y se regocijará. Marque esa palabra, ¿en qué? En su salvación. Hermanos, ¿tú estás contento, gozoso, porque eres salvo? ¿Entiendes lo que te digo? Ya no somos de este mundo. Y aunque estamos en este mundo, y Jesucristo dijo que debemos, que Dios nos guarde del mal, nosotros debemos, creo, diariamente vivir agradecidos por la salvación que Dios nos dio. Hermano, piensa un momento, una hora antes de que alguien te predique el Evangelio y tú creas en el Señor Jesús. ¿Te acuerdas cómo era tu vida, no? Algunos de ustedes quizás estaban al borde del suicidio. Se ha escuchado testimonios así. Algunos estaban en la depresión, otros con una familia a punto de disolverse. Cuando el Evangelio entró, la cosa cambió, ¿cierto? Cuando el Evangelio fue aceptado en tu vida, entonces los cambios empezaron a suceder. Tanto que uno se decía, le han lavado la cabeza. Tanto que otros decían, ¿qué le pasó? ¿Qué bicho le picó? El Evangelio empezó a hacer su efecto, porque el Evangelio es poder de Dios. Salva, pero trae gozo. Trae gozo. Ahora, miren conmigo Isaías capítulo 61. Aquí la salvación es comparada de otra manera. Miren Isaías capítulo 61. Observen el versículo 10, por favor. Isaías 61, 10. Cristo, su salvación, es la fuente de gozo. Miren conmigo Isaías capítulo 61, versículo 10. Vamos a leer. Dice así, leamos. En gran manera, marca lo que dice ahí, me gozaré ¿en quién? En Jehová. Mi alma se alegrará ¿en quién? En mi Dios, porque me, ¿qué dice, hermanos? Vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto ¿de qué? De justicia, y como a novio me atavió, como una novia adornada con sus joyas. Aquí la salvación es comparado con ponerse ropa, para que lo entiendas. Y uno dice, ¿pero qué? Esto en la Biblia es más que significativo. Sí. Mira, te voy a poner algo. No sé si ustedes han leído el libro de Zacarías. En el libro de Zacarías se describe al sumo sacerdote Josué, que estaba vestido de ropas viles, y Satanás estaba acusándolo, y el ángel de Jehová estaba ahí como su defensor, y Jehová el Padre le dice así, vestidle con vestiduras reales. Y habla de la salvación. Ahora, si no te quedó claro, ¿te acuerdas del hijo pródigo? Cuando estaba lejos del Padre, cuando estaba en la miseria y deseaba comer los algarrobos que aún los cerdos comían, y él vuelve en sí, regresa a la casa de su padre, y él le dice, padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué le dijo el padre? ¿Se acuerdan? Vestirle ¿de qué? De vestiduras, ponerle un anillo, calzarle vuestros pies. La salvación en la Biblia es comparado hasta con ponerse ropa nueva, hermano. ¿Sabían eso? Apocalipsis 6. ¿Saben cómo describe a los mártires que han salido de la tribulación? Vestiduras blancas. Es interesante que la salvación en la Biblia es como ponerse ropa nueva. Y una persona que tiene algo nuevo, ¿cómo anda en la calle? ¿Cómo anda en la calle, hermano? Con gozo. Irradia, contagia. Otros pueden identificarlo, ¿cierto? Así es la salvación. Que otros lo puedan ver. ¿No dijo eso Jesucristo? Que una luz no se pone debajo de ¿qué? De una mesa o un almud. Una luz se pone ¿dónde? Arriba.
para que cuando entren a la casa otros vean la luz. ¿No dijo Jesucristo que en cuanto a la salvación así alumbre vuestra luz delante de quién? De todos los hombres. Para que esos todos hombres vean vuestras buenas obras y ¿qué hagan? Glorifiquen a Dios por ellas. Es decir, la salvación es algo que se debe notar. La salvación debe ser la responsabilidad de todo creyente. El creyente debe vivir con gozo, debe trabajar con gozo. Las hermanas hoy deben cocinar con gozo. ¿Amén? ¿Cierto, no? Bueno, es más, si tú has venido a la iglesia, has tenido que venir, ¿saben cómo, no, hermanos? ¿Cómo? Con gozo, porque dice la Biblia en Salmos, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Pero antes de venir a la iglesia, el diablo es muy astuto, ¿eh? Justo algo pasa, el pelo no está bien planchado, ¿cierto? La ropa, la camisa, ¿no? Y de pronto, chacho, te levanta y temprano, no, te paró el pelo y dice, pero no hay, pero no importa, ¿no? Bueno, pero hermano, yo les digo con toda sinceridad, cada domingo es una lucha para venir, ¿amén? ¿Saben por qué, no? Porque son los momentos a veces antes de venir más críticos, donde el diablo quiere robarnos el gozo y venir con una actitud indebida para no escuchar la palabra de Dios, ¿lo sabían? Y creo que ustedes tienen mucha más experiencia que yo en esto, porque sabemos, más los que tienen más de 2 hijos, ¿eh? Yo tengo un hijo y justo ahí quiere levantarse con berrinche. Justo ahí demora en tomar su leche. Justo ahí, y créeme, a veces mi esposa cuenta 1, 2, ya no sirve hasta 10, sino hasta 1000, ¿no? Porque si no sabes lo que pasa, ¿no? Es interesante ver cómo hay ladrones del gozo. Cómo la actitud para venir a la iglesia va cambiando. Y claro, ni bien cruzamos la puerta, ya cambia todo, ¿no? Y ahí espiritualmente entramos a la iglesia y decimos que Dios te bendiga, hermano. Pero en la casa, ¿qué no hubo, no? ¿Qué no hubo, no? Y a veces, hermanos, hemos perdido de vista un tan grande privilegio que tenemos como hijos de Dios, de venir a la iglesia con la actitud de vida. ¿No dice la Biblia que es hermoso, que es armonioso tener los hermanos juntos en armonía? Así que si estamos bajo este techo, hablando de la palabra de Dios, estudiando su palabra, debemos vivirla con la actitud de gozo. Gozo. Hermano, pero tú no sabes lo que me está pasando. Hermano, pero tú no sabes lo que ha sucedido. Pero hermano, el gozo, ¿saben cuándo se pone de manifiesto? En las situaciones más difíciles. No es un estado de ánimo solamente, ¿eh? No es un sentimiento, porque los sentimientos cambian, parecen electrocardiograma, ¿cierto? Pero el gozo es un fruto de Dios. Y Jesucristo dijo a sus discípulos que en el mundo iban a tener aflicción, pero debíamos confiar en Él porque Él venció al mundo. Debíamos confiar en Él para que su gozo esté cumplido en nosotros. Eso es lo que Él prometió. Él no prometió excluirnos de los problemas, pero sí prometió triunfo y gozo en medio de ellos. Y en eso podemos regocijarnos. Y en eso podemos saber que todo lo que suceda a nuestro alrededor, si amamos a Dios, va a ayudar para bien. En eso podemos saber que cuando no hay dinero en la billetera, Dios nos está enseñando a contentarnos, ¿cierto? En eso sabemos que cuando hay un problema de enfermedad, entonces Dios nos ayuda a depender de Él, ¿cierto? En eso sabemos que aun cuando no haya respuestas en nuestra oración, sabemos que Dios ha escuchado y tendremos las peticiones tarde o temprano que hayamos hecho, si esta es su voluntad. Gracias a Dios que muchas veces no respondió nuestras oraciones, porque ¿qué hubiera sido si Dios nos hubiera dado todo lo que le hubiéramos pedido, hermano? Miren, yo hubiera sido un necio si hubiera entercado en muchas oraciones que le he pedido a Dios. Agradezco que no las concedió todas. El gozo en la Biblia debe ser predominante. Observa Lucas capítulo 2. Miren conmigo. Lucas capítulo 2, por favor. ¿Ya? Y creo que este es un pasaje muy navideño, muy conocido. Lucas capítulo 2. Observen lo que dice el versículo 10. Ya habían pastores, Jesucristo había nacido. ¿Ya? Habían pastores vigilando el rebaño, dice en la noche, y justo ángeles se presentaron, un ángel y después toda una multitud. Este es el contexto, y miren lo que dice el versículo 10. Lean conmigo, por favor, Lucas 2:10 dice, leamos, pero el ángel les dijo, no temáis, he aquí os doy nuevas de gran marca, por favor, hermanos, gozo, que será para qué, para todo el pueblo. ¿En qué consistían esas nuevas? Que hoy ha nacido en la ciudad de David, ¿quién? Un Salvador, que ¿quién es? Cristo el Señor. Hermanos, ¿qué es el Evangelio? Buenas
nuevas, buenas noticias. Y los ángeles aún acá anuncian que el nacimiento de Jesús a este mundo, ¿qué cosa era? Buenas noticias. ¿Sabes por qué mucha gente no se convierte al Evangelio? Yo te voy a decir por qué. Porque compartimos las buenas noticias como si fueran malas noticias. Y a veces nos acercamos a las personas y le decimos, acepta a Cristo y tu vida va a cambiar. Vas a tener que ir a la iglesia, vas a tener que levantarte los domingos temprano, y vas a tener que hacer tu iglesia, vas a padecer persecución, vas a sufrir por el Evangelio, tu familia te va a dejar. A veces compartimos así, ¿cierto? Y tú sabes qué es lo que sucede, ¿no? La gente no ve esas buenas noticias, sino que ve el otro lado de la moneda, malas noticias. Es impresionante la manera como hemos cambiado el contexto del Evangelio. Mira, un escritor llamado William Barclay, él dijo que la palabra Evangelio, un romano, ¿sabes cómo lo entendía? En el contexto de los romanos, es que ellos salían a la batalla, vencían al oponente, y entonces los romanos mandaban un heraldo a la ciudad. Y el heraldo regresaba y decía Evangelio, que significa el general tuvo victoria. Y la gente se regocijaba y se preparaba para la venida de ese general. Y él decía que la palabra Evangelio tenía que ver con lo mismo. Que nosotros hemos hecho correr por los años y Dios a través de los siervos de Dios y anuncian que Cristo tuvo victoria ¿sobre qué? Sobre la muerte. Y encima el pueblo se prepara para esa venida, para su general, ¿cierto? Porque la victoria de Cristo ya se dio. Dice que incluso el acta que nos era contraria, la clavó en la cruz. Dice que nuestros pecados los echó, ¿dónde? En lo profundo del mar. En el cielo no va a haber mar. ¿Saben por qué, no? Ya no va a haber pecado. ¿Dónde enterrar? ¿Lo sabían eso? Porque Dios olvidará todo. La Biblia nos dice que allí en el cielo una de las características es que no habrá pecado, nada sucio entrará en su presencia, dice la palabra de Dios. Y cuando estemos en el cielo, hermanos, vamos a recordar con gozo que Cristo nos haya salvado. Por eso el apóstol Pablo les dice a los filipenses, regocijaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos, tened gozo, sumo gozo. Quizás algunos digan acá, hermano, es que las pruebas de la vida. Bueno, ¿qué dice Santiago? Tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿cuándo? En diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe tiene un trabajo, Dios, que hacer mucho en nosotros. ¿Produce qué? Paciencia. Y a veces nosotros no nos regocijamos, sino por el momento. Y a veces el gozo es algo que es un concepto y va acompañado, pero se va soltando en la vida. Y lo vamos olvidando. Y con los años uno va cambiando. Y a veces nosotros perdemos de vista esta gran virtud celestial que Dios ha dejado en nosotros. Mira, Jesucristo habló de personas que van a pasar la tribulación y un día el Señor les va a recompensar. Y Él dijo, entren al gozo de su Señor, buen siervo fiel. ¿Sabes por qué a muchos les va a chocar ir al cielo? Porque en el gozo encontrarán en la celestial, todo lo divino lo van a encontrar ahí. ¿Sabes por qué mucha gente le va a chocar ir al cielo, hermanos? Porque no gozaron aquí, y cuando vayan al cielo lo primero que van a encontrar, ¿saben qué? Gozo. Así que si te gusta el cielo y si quieres un día ir para allá, anda gozándote acá, porque se supone que allá vamos a tener gozo continuo. Vamos a conocerle siempre. ¿No dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al que has enviado? ¿No dice la Biblia que las características de un siervo que entra al gozo de su Señor? ¿No dice que aun cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay arriba? Gozo en los cielos. Aún los ángeles hacen fiesta, hermano. Pero hoy ya no es así. Hoy a veces tú ves gente, no sé si ustedes han visto gente creyente nueva. Su cara cómo cambió. Invitan a otros, contagian. Los nuevos quieren aprender más de la palabra de Dios. Los nuevos te tocan la puerta, quieren saber qué más pasó en sus vidas con Jesucristo, hasta que se encuentran con esos hermanos viejos en Dios. Y entonces el hermano viejo lo mira, hermano, yo también estaba como tú. Y un día vas a pisar la tierra, ¿cierto? Traducción, yo también estaba hasta que me volví tan amargado, ¿cierto? A veces perdemos de vista esta virtud. Hermano, yo no te estoy hablando que tengas que contar chistes todo el tiempo, ¿entiendes? No te estoy hablando que tengas que sonreír, hermano. ¿Qué pasó? Me dejó mi esposa. Nadie hace eso, nadie lo hace, ¿no? Por favor, ¿no? ¿Ya?
Hermano, ¿qué pasó? Bueno, tengo una enfermedad. ¿Qué pasó? Ay, se rompió tal cosa en la casa. ¿Qué pasó? Ay, choqué el carro. Nadie está diciendo eso, ¿no? Nadie está diciendo eso, pero a lo que voy es que hoy, hermanos, necesitamos volver a este ingrediente, a virtud que no debemos. Mira, a veces tú le preguntas a las personas, hermano, ¿y cómo está? Mal. Y tú dices, ¿por qué? No, está todo mal. Es verdad. Con los años, el tiempo hasta erosiona el rostro, cambia. De verdad, tú a veces no da ganas de preguntarle a las personas cómo están, por una sencilla razón. Ya con el rostro te están diciendo cómo están. Ya no hay gozo. Han perdido el gozo. ¿Y cómo estás, hermano? Sufriendo por causa del Señor. Todavía te dice, bueno, ¿qué me queda? Es que así te lo dice. Hermano, ¿y qué pasó? Bueno, ¿qué me queda? Bueno, si Dios quiere eso, ¿qué voy a hacer? O sea, se resignan. Y cuando la Biblia dice que debemos aceptar la voluntad de Dios con gozo, no resignación. Y la Biblia nos enseña a manifestar gozo en los tiempos más difíciles de nuestra vida, porque puede contagiar a otros. Pero hoy ya no es así. Hoy parece ser que un rostro serio y amargado es sinónimo de espiritualidad. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Y a veces hasta personas, no, ¿qué pasó? Ahí está el teólogo, dice, ¿por qué esto? Hermano, la teología no nos debe hacer más amargados o serios en la vida. ¿Ya? Por cierto. Mira, tú dices, hermano, que esto es bíblico, te lo puedo demostrar. Jesucristo, el mayor de todos, dice que los niños venían a Él y los discípulos lo impedían. ¿Se acuerdan la historia, cierto? ¿Qué mocoso se acerca a alguien con rostro amargado? ¿Me entiendes? Así que ya más o menos puedes ver cómo era Jesucristo en su aspecto físico y lo que comunicaba, ¿cierto? ¿Cierto? ¿No dice la Biblia en los Salmos que Él es el más hermoso de los hijos de los hombres? Así que cuando Jesucristo estaba en esta tierra, irradiaba, comunicaba, tanto que los niños venían a Él. Impresionante. Impresionante la cátedra que dio el Señor, ¿cierto? Impresionante porque las multitudes le seguían y es algo que nosotros necesitamos recobrar. Pero todo el tiempo hablar con voz quebrada, quejumbrosa. Hermano, pero no dice que la Biblia que debemos llorar con los que lloran, todavía te dice, ¿no? Sí, pero también la Biblia dice que debemos gozarnos con los que se gozan, ¿cierto? Esto es parte del gozo. Miren conmigo algunas cosas que, adelántalo por favor, Alexandra. Cristo es la fuente de gozo. Gente que conoció a Cristo fue diferente. Hechos capítulo 3. Observen conmigo Hechos capítulo 3. Adelántalo uno más, por favor. Hechos capítulo 3. ¿Ya? Miren conmigo la historia. Cristo ya había resucitado. El Espíritu Santo desciende a los discípulos sirven al Señor. Se encuentran con un hombre que tenía problemas para caminar, un enfermo, ya era un cojo. Miren lo que dice Hechos capítulo 3, el versículo 4. Observen conmigo cuando Pedro y Juan van al templo, encuentran a este hombre. Miren conmigo lo que dice ahí. Hechos capítulo 3, versículo 4. Dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, ¿qué les dijo? Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando ¿qué cosa? Recibir de ellos algo. Más Pedro dijo, ajá, profecía para todo siervo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. ¿Y qué pasó? Y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó al momento y se le afirmaron los pies y los tobillos. Lucas describe todo esto, ¿eh? Miren el versículo 8. Y saltando se puso, ¿qué cosa? Y anduvo entre ellos, con ellos, en el templo andando. ¿Y qué hacía, hermanos? Saltando. ¿Y qué hacía? Alabando a Dios. ¿Entienden lo que pasó acá? La persona había encontrado en Cristo no solo perdón, sino un cambio de vida. Y esto hizo que el hombre fuera saltando. ¿Entienden? Y la gente, observa lo que dice en el versículo 9. Y todo el pueblo le vio andar. ¿Y qué más? Alabar a Dios. Empezó a dar testimonio y le reconocían que era el que se sentaba a pedir ¿qué cosa? Limosna en la puerta del templo y la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había que sucedido. Ahora podía usar zapatillas, ¿cierto? Ahora podía usar sus pies. ¿Entienden lo que les digo? El hombre que ha conocido a Cristo salta, se alegra, regocija y otros lo van a ver. Hermanos, yo no sé, pero personalmente no creo en un creyente privado, o un llanero solitario, o alguien que pasa desapercibido por esta vida, porque el creyente, escuchen esto, se hace notar.
El creyente no es un personaje privado, es un personaje público. Para eso nos dejó Dios aquí, porque la Biblia nos describe a nosotros, por ejemplo, luz. ¿Se acuerdan? Resplandecer como luminaria. ¿Y qué hace la luz? Brilla, se hace notar. Dice la Biblia que somos sal. ¿Qué hace la sal? Preserva la corrupción. Es un instrumento medicinal. Y el creyente es manifestado así. En el libro de los Salmos se compara incluso los hijos creyentes como palmeras, que dan fruto. Eso es la manifestación de un hijo de Dios. Es decir, que no es un personaje que la gente dice, ¿y dónde está? No, el mundo observa, el mundo ve, y la gente debe observar en nosotros lo que vio en este hombre. Gente que estaba regocijando, saltando, porque había encontrado un cambio de vida. Ahora, hermano, ¿tú has encontrado lo mismo? Entonces, ¿qué debemos hacer? No te digo que ahorita empieces a salir saltando, ¿ah? ¿Ya? Y de pronto te vas a caer, no vas a tener el paso, pero pastor Juan, ¿ya? Pero lo importante acá es la actitud que debemos comunicar. Algunas características. Va más allá de experimentar circunstancias favorables. Mira, en el libro de Hechos capítulo 5, miren 2 versículos, adelántate ahí, 2 pasajes. Hechos capítulo 5, observen conmigo, ellos habían sido amenazados, los habían azotado los discípulos. Miren el versículo, retrocede por favor, ¿ya? El versículo 40 al 42, Hechos 5, 40 al 42. Lean conmigo lo que dice ahí. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, ¿después de qué? De azotarlos. Ahora, acá azote, pero no es te doy 2, ¿ah? ¿Ya? No es una amenaza, es azote. ¿Entienden o no? ¿Ya? ¿Y qué pasó con ellos? Les intimaron, o sea, les amenazaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron ¿en dónde? En libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, marca. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesucristo. Es decir, ¿cómo salieron después de haber sido azotados? Hermano, ¿estás pasando por un problema? ¿Cómo debes salir de este problema? Gozoso. Hermano, ¿estás pasando por problemas, financieros? ¿Cómo debe estar tu vida? Con gozo. ¿Cómo salieron ellos por causa del nombre del Señor? Muchachos, los que están en la universidad, que están padeciendo, que de repente muchos de ustedes viven en familias donde les tratan mal, se burlan por la fe de ustedes. ¿Cómo deben salir de esto? Con gozo, con gozo. ¿Cómo salieron los discípulos? Gozosos. Y más, esto no los frenó. Miren lo que dice el versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas, ¿qué hacían? No cesaban de enseñar y ¿qué más? Predicar a Jesucristo. ¿Entienden esto? No perdieron la costumbre del gozo. Filipenses es una carta que Pablo le escribe en una cárcel. Y esta es una carta muy conocida por la epístola del gozo. Y en la cárcel, cuando él comenta a los filipenses las persecuciones, los padecimientos, él dice, todo está bien, pero la palabra de Dios no está presa. Y dice que los hermanos, al ver a Pablo encarcelado, no lloraron, no se lamentaron, sino se atrevieron mucho más, ¿saben a qué? A hablar la palabra con gozo, con gozo. El creyente tiene la capacidad que cuanto más lo persiguen, ¿saben lo que hace? Más frutos da. Más frutos da. Jesucristo habló de esto. Jesucristo se comparó a sí mismo como un grano de trigo que primero tenía que caer en tierra y ¿saben qué más pasar? Morir, para llevar ¿qué? Mucho fruto. El creyente tiene esta capacidad, ¿lo sabías? El creyente tiene la capacidad que en los momentos más oscuros de su vida puede producir gozo. El Espíritu de Dios trae gozo en esos momentos, tanto que otros, escucha esto, tantos que otros se sorprenderán y dirán, ¿por qué reacciona diferente? ¿Entienden esto, hermanos? El creyente debe vivir así. Santiago dice que es un mandato porque dice, tened por sumo gozo. La venida del Señor es para los que sufrían. Incluso decían en aquel tiempo que ellos esperaban con gozo la venida de su Señor. Esperar de los cielos con gozo al Jesucristo que nos libra de la ira venidera. ¿Cómo enfrentaban problemas antes? Con gozo. Quizás esto lo has perdido, hermano. Quizás el gozo ya no es algo real en nosotros. Y me gustaría decirte que el gozo tiene influencia. Miren Salmos capítulo 34. Esta era una cueva, una cárcel para el rey David. Estaba en la cueva, los que conocen la historia. Se encontró con gente amargada, con gente endeudada, de ánimo, dice la Biblia, con lo peor de lo peor. Y encima lo hicieron jefe de los fracasados a David ahí. Huía por causa de Saúl, ya por víctima de celos y envidia. Y entonces Saúl manda a matarlo y él se refugia en esta cueva. Se encuentra con estos angelitos acá.
Y en el Salmos 142 y 47 dice, mi vida está entre leones, dice, hijos de hombres que vomitan llama, la gente no daba un mango por ellos. Pero en Salmos 34, en esa cueva, con esa gente, miren lo que sucedió. Versículo 1, bendeciré a Jehová solo cuando me va bien. ¿Cómo dice, hermanos? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará, ¿qué? De continuo en mi boca. Miren conmigo el versículo 8, ¿qué le dijo a los que estaban alrededor de él? Gustad y ved, ¿qué cosa? Que es bueno Jehová, dichoso, más que feliz, bienaventurado el hombre que confía, ¿qué? En él. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó allí? El gozo influenció. Estos son los que rodearon a David y fueron sus 300 valientes, que después se fueron a sus 600 hombres que daban la vida por él. Tú dices, ¿qué hizo que David contagiara a otros? Cambió de actitud. Quizás digas, hermano, estoy orando que Dios cambie la prueba. Quizás estás orando mal, hermano. Quizás tengas que decirle, Dios, cambia mi corazón, para tener tu perspectiva. Y a veces está afligido alguno entre vosotros, dice Santiago, ¿qué debemos hacer? Haga oración, simple. Pero hermano, haga oración. Hermano, ya oré, me levanté de mis rodillas y no pasa nada. Es que están esperando que alrededor cambie. Hermanos, una persona que de verdad ora, quizás su entorno sigue igual, pero cuando alguien se levanta de orar, el corazón ha sido mudado, ¿cierto? El corazón ha sido transformado, ha sido llenado de la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Entienden eso? Por eso el salmista anima, dice, echa sobre Jehová tu carga. Pedro, en toda esta experiencia que él tuvo, y en el capítulo 5 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y entonces la actitud hizo que aún gente que estaba alrededor, que nadie daba un sol por ellos, cambiaran de actitud, porque el gozo empezó a hacer su obra. Miren, hermanos, yo te voy a dar un consejo. Tú no puedes obligar a las personas a que se conviertan a Cristo. Tú no puedes imponerles tu fe, pero ¿sabes qué sí puedes hacer? Contagiarlos. Empieza a andar con gozo y vas a ver. ¿Entienden? Nadie quiere estar con alguien que todo el día queja, que todo el día todo ve oscura la vida, que todo el día ve solo un lado de la moneda. Nadie quiere estar con gente que solo critica, que solo cuestiona. Nadie quiere estar con gente así. Pero la gente, creo que deseamos estar con gente que irradia, que contagia, gente que influencia, ¿cierto? Y el gozo es una buena herramienta para eso. ¿Entienden esto? El gozo influenció. Voy a terminar con algunas cosas, adelántalo por favor. Algunos beneficios del gozo. Miren conmigo Nehemías capítulo 8. A ver, busquen conmigo ahí. ¿Dónde estará Nehemías ahí? Cuidado con la artritis, hermano. ¿Ya? Nehemías, por favor, capítulo 8. Observen conmigo. Nehemías capítulo 8. Ellos habían trabajado en la obra de Dios, la reconstrucción de los muros. ¿Ya? Y miren lo que les anima Nehemías. Estaban desanimados ellos. Y observen lo que dice Nehemías 8, el versículo 10. Vamos a leer la segunda parte donde dice, no os entristezcáis. ¿Ya? Miren lo que dice ahí, lean conmigo. Dice, no os entristezcáis, porque, marca, ¿qué dice ahí? El gozo de Jehová. ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Vuestra fuerza. ¿Qué cosa es el gozo de Jehová? Vuestra fuerza. Hermanos, quizás sientes que has perdido fuerza en el ministerio. Quizás sientes que los años, el tiempo, las preocupaciones, los afanes de esta vida, la rutina te está quitando fuerza. ¿Entienden esto? Quizás sientes que, bueno, ya no puedes más. Pero la Biblia nos dice que el gozo, ¿qué cosa da, hermanos? Fuerza. ¿Qué da el gozo, hermanos, hermanas? Fuerza. Fuerza. Hermanos, si tú tienes problemas de salud y no lo enfrentas con gozo, escuchen esto, prepárate para más problemas. Enfréntalos con gozo. Si tú no te lo enfrentas la vida con gozo, prepárate, van a venir más problemas y te van a derrumbar. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Quizás alguno de ustedes ya perdió las ganas de servir a Dios. ¿Saben por qué? No porque perdieron la salvación, sino porque han perdido algo, el gozo. Alguno de ustedes ya perdió la ganas de leer la palabra de Dios. Siente que ya no tiene fuerza para hacerle frente a la vida. ¿Saben por qué? Lo más probable es que han perdido el gozo. Porque el gozo del Señor, ¿qué cosa es? Es fortaleza, es fuerza alcanzado. ¿No dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas?
No dice esto que el joven se casa, los jóvenes se fatigan, pero el que espera en Jehová, nuevas fuerzas tendrá. El gozo trae fuerza. La actitud del gozo es impresionante, hermano. Puede darle fuerza, tanto que el pueblo acá acabó la muralla como un solo hombre. El gozo. Miren conmigo otro ingrediente, Proverbios, por favor. Miren Proverbios capítulo 15. Proverbios capítulo 15. Versículo muy conocido y bien memorizado por todos los feos. ¿Ya? Miren el versículo 15. Proverbios 15, versículo 13. Leamos todos. Dice, el corazón alegre, cirugía estética. ¿No? Hermosea el rostro, más por el dolor del corazón, el espíritu, ¿qué pasa? Se abate. Hermano, es que soy feo, nadie me ve, ¿entiendes? No sé quién se va a fijar en esto. Dice, bueno, hermano, el corazón alegre, ¿qué hace? Hermosea el rostro. Hermana, un día no necesitarás maquillaje. A veces queremos tarraquear y tapar toda la expresión. Hermana, el gozo es mejor maquillaje. Amén. Qué unique, qué, ¿entienden? No, natura, hermano, natura. Bueno. Es impresionante a veces lo que hacen las mujeres, ¿sabes? Si te contamos, ¿dónde está mi esposa? Allá. Es impresionante, ¿no? Lo que sacan de esa cartucherita. La cantidad de herramientas de cirugía que sacan de eso, ¿no? El hombre va, se peina y ya está, la mujer se mira y dice, ajá, no, así no. Creo que así es mejor. Y así, y bueno. Y sigue y retrocede y otra vez. Bueno, es que se disparó justo. No, ya, bueno. Es impresionante, ¿ah? ¿Eh? La plata que hay ahí. Ya. Bueno, el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Eres feo, hermano? No te preocupes. El gozo. Bueno. No, es una broma. A ver, otro versículo. Es sostén. Miren Proverbios capítulo 18, por favor. Miren conmigo el versículo 14. Proverbios 18, 14. Vamos a leer. Dice, el ánimo del hombre soportará ¿qué? Su enfermedad. Mas ¿quién quién soportará el ánimo angustiado? Hermanos, en nuestra iglesia hay gente enferma, ¿cierto? Hay gente con problemas físicos, me da la cabeza, ¿no? Y bueno, la presión y tantas cosas, y hoy está de moda tantas cosas, así, ¿cómo se llama? Stevia, ¿no? Stevia, bueno, tantas cosas. Hermano, ya el mejor ingrediente para enfrentar una enfermedad es el gozo. ¿Ya? Está comprobado, acá hay médicos, me pueden corregir, ¿ya? Está comprobado que una persona, escuchen esto, estresada, deprimida, es más vulnerable a todo ataque de enfermedad, ¿cierto? ¿Cierto? Pero está comprobado un paciente con ánimo, mira cómo supera la enfermedad. Quizás la enfermedad convive con él. Quizás la enfermedad no se va ni disminuye, quizás puede aumentar, pero el ánimo del hombre soporta su enfermedad. La actitud es importante. El gozo nos va a dar, mira, es un ingrediente que nos va a dar mucha fuerza en los años que nos quedan vivos. ¿Está bien? El ánimo del hombre soporta su enfermedad. Miren el versículo de 17-22. Observa Proverbios 17-22. Dice, el corazón alegre, ¿qué cosa? Constituye ¿qué? Buen remedio. Más el espíritu triste, ¿qué hace? Pucha, por eso mi esposo, hermano, está flaco, dice. No es eso. Ya, pero bueno, tantas cosas que podemos decir. Es impacto y contagio. Bueno, el gozo, escuchen esto, ¿eh? Cuando hay una familia, escuchen esto con gozo, se nota, se ve. Mira, tú lo puedes ver, están llenos, pero bien ahí, ¿no? ¿Ya? Bueno, el gozo está Jorgito, ¿no? Está lleno, pero de gozo, ¿no? Ya gozando ahí, ya no saben dónde meter el gozo, ya, pero ya, no le vayan a contar, ya, pero bueno. Alianza pierde, pero está con gozo ahí, ¿no? Ahí, bueno. Nadie es perfecto, ¿no? Pero el ánimo del hombre soporta su enfermedad. A veces, ¿cómo enfrentar problemas en el matrimonio, hermano? ¿Tú sabes qué es lo primero que el diablo hace cuando enemiza a dos personas que viven bajo un mismo techo, que babean juntos durmiendo el uno al otro? Esposos. ¿Sabes lo que pasa, no? Pierden el gozo y vas a ver que todo es negro ese día. Todo es negro, la comida sale, todo está mal. Es impresionante lo que sucede. Yo me acuerdo antes de casarme, un hermano me dice, ya vas a ver. ¿Me estás animando o qué?
Y entonces nos casamos, ya vas a ver cuando tengas tus hijos. Entonces yo decía, bueno, mejor no me caso, no es el primer hijo, y ahora no sé qué sigue, ¿no? Ya vas a ver cuando tengas tu nieto. Hermano, ¿y cómo está usted en su relación? Ahí más o menos. ¿Y qué ama a su esposa? Bueno. Hermano, es que no sos frágil, es macetero, hermano, macetero, es su esposa, ¿no? Bueno, hay que amarla, pero no, es su cónyuge. No, es que a veces hay cada expresión. ¿No? Y a veces te preguntan, hermano, ¿pero qué hago con ella? Tienes que amarla. ¿Es tu esposa? No, parece el enemigo. Bueno, ¿qué dice la Biblia? Amar a vuestros enemigos. ¿Cierto? Hermano, es que no hay argumento, ¿cierto? A veces presentamos argumentos y Dios, yo por eso no hago esto, yo por eso... No, hermano, no hay argumentos. Podemos aún amar a quién, a los que nos hacen daño, porque cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, escucha esto, aún a sus enemigos, vas a estar en paz con él. Y en cuanto dependa de todos vosotros, estad ¿qué? En paz con todos los hombres. No es un... hermanito, no es eso. Es un, hermano, Dios te bendiga, ¿entienden? Hermano, no es un, sí, tengo un problema. No, Señor, sí, hermano, tengo un problema de mi salud, pero por mí Dios va a controlar todo, ¿cierto? Y cuando uno enfrenta la vida con gozo, puede vivir, contagiar a otros. Miren Salmos capítulo 100, por favor. Retrocedan conmigo, tenemos que ir acabando ya. Salmos capítulo 100. Observen el versículo 2, por favor. Un versículo, creo que hoy lo citó el hermano Jorge, ¿no? Miren conmigo Salmos capítulo 100. Versículo 2, dice, reconoced que Jehová, ¿qué cosa es? Versículo 2, servid a Jehová como con alegría, venid ante su presencia con marca, regocijo. ¿Y cómo hemos debido cantar? Versículo 1, cantad que alegres a quién, a Dios. A veces cuando cantamos, tú tienes que verte en un espejo, ¿eh? Es impresionante, ¿no? De verdad, hermano, y te lo digo de una manera muy personal, a veces cantamos y no entendemos lo que cantamos, a veces cantamos y no estamos prestando oído y nuestra actitud es repetir, pero no meditar y no hacer memoria de lo que Dios realmente se merece. Cuando venimos a la casa, dice acá, cuando venimos al templo de Dios, dice acá, ¿cómo debemos hacerlo? Con regocijo. Y cuando cruces esa puerta, ¿cómo debe ser? Con gozo. Es que hermano, tú no sabes lo que... ¿Entiendes? Hay que dejar todo eso. Debemos que venir y... Hermanos, ¿Dios es digno? ¿Sí o no? Bueno, entonces tenemos que venir con esa dignidad. No dice que debemos ser dignos de Él en todo, no nos dice. Y debemos ser incluso personas agradecidas. ¿No dice el rey David, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre y no olvides, ¿qué cosa? Ninguno de sus beneficios, ninguno. ¿Y no es eso un motivo de regocijo? ¿Cómo debemos servir a Dios, dice la Biblia? ¿Cómo debemos servir? Con alegría. Y a veces cuando queremos servir a Dios, otra vez. Así vemos, ¿cierto? ¿Cómo debemos hacer las cosas en casa, la esposa? ¿Cómo debe planchar la ropa? ¿Cierto? ¿Cómo debe cocinar? Y ahí, así, no, con gozo, con alegría. Escuchen, ingredientes para el que quiere cocinar bien, ponga el gozo y va a ver, todo sale chévere. Espectacular las manos, ¿cierto? Y acá tengo una tía que le decimos manos morenas. Cuando cocina, ahí está impresionante lo que sale de sus manos. Hasta ahora me debe mi arroz con leche, pero no importa. ¿Dónde está? Por acá la veo. ¿Ya? Entonces, el gozo, y hermanos, tenemos que ir terminando. Ya sé lo que están hablando. A veces hemos perdido el gozo porque a veces no hay dinero, ¿sí o no, hermano? Yo a veces me pongo a pensar el poder tremendo que tiene esa moneda y ese billete de papel. Maneja nuestro estado de ánimo. ¿Se han dado cuenta? Las cosas no funcionan en el matrimonio porque no hay dinero. A veces nuestra actitud con nuestros hijos no va bien porque no hay. Y nuestro gozo está superditado a cuánto hay en la billetera, cuánto hay en la tarjeta. ¿Entienden eso? Y a veces perdemos el gozo por tonterías, hermano. De verdad te digo. Tenemos que avanzar. Miren conmigo algunas cosas que nos quitan el gozo.
Ladrones que estorban el gozo, el afán y las prioridades. En Lucas 10 habla de un joven rico. Miren, era rico. ¿Saben cómo se fue después de que Jesús lo desafió, no? Triste. El joven rico se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y de ahí se agarra mucho, no, salvación por ahora. Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Le dice, no. Jesús quería buscar una llaga para meterle el dedo ahí, para que entiendan. Y le dijo: que has guardado todo, bien, ve, ahora vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Yo me imagino el rostro de ese joven. No, Jesús, ya agarraste cara. Ya te metiste con la billetera. ¿Y cómo se fue el joven? Triste. Tenía riquezas. ¿Y cómo estaba? Triste. ¿Ven que las riquezas no son sinónimo de felicidad? No te equivoques, ¿ah? No, si yo tuviera más, sería más feliz. No, no es así, hermano. Dice: has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna. Serán alas como paloma y se irán. Un momento están y otra no están. Job dice: desnudo vine y desnudo me voy. Calatitos, hermano. ¿Ya? Sin duda, dice el mismo Pablo, no hemos traído nada de este mundo y sin duda, con certeza, con convicción, nada podremos sacar de él. ¿Está claro? El creyente va sin nada, se va con lo que Dios le ha dado. Y es la salvación. ¿Entienden? Hasta el cuerpo va a ser cambiado. Así que no lo cuides mucho, va a ser cambiado. Ya, no, cuida el templo, ¿ya? Pero a veces el afán y las prioridades. Jesús dijo: ¿por qué estáis en afanosa inquietud? ¿Se acuerdan? Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La gente estaba afanada, inquieta. Y quizás puedes estar tú acá y estás pensando que vas a cocinar. Y estás pensando lo que vas a hacer después. Y por eso no estás atento. Por eso no vienes con la actitud correcta. ¿Tú sabes que eso pasa, hermano? A mí me pasa, yo creo que a ti te pasa. ¿Cierto? Estamos pensando en más. Uy, ya son las 10. Oh, ya, aquí se cae. Aquí se cae, ¿no? No, ya, bueno. Hermanos, importante que a veces el amor a las riquezas, escuche esto, nos hace perder gozo. Pablo le dice esto a Timoteo y le dice que por el cual codiciando algunos se desviaron de la fe y fueron pasados, no a felicidad, sino a muchos dolores. A muchos dolores por amor a las riquezas. Avanza uno más, por favor. Otras cosas que hacen perder gozo, el pecado oculto. Y aquí me quedo, Salmo 51. Con esto terminamos. Miren, Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51. Miren y observen, David había guardado un pecado todo un año. David había no confesado sus transgresiones a Dios, había tomado a la mujer prohibida, había dado muerte al esposo, había de su propia mano escrito una carta de defunción para Urías, la mujer de Betsabé. El hijo que había nacido había muerto y encima era para vergüenza en su familia. Y él escribe este salmo pidiéndole perdón a Dios después de un año. Y él dice en el versículo 8 así, lean conmigo: hazme oír, ¿qué cosa? Marca, gozo y ¿qué? Alegría. Y se recrearán los huesos que has, ¿qué cosa? Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Miren el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto de mí, dentro de mí. Miren el versículo 11: no me eches de delante de ti, no quites de mí, ¿qué cosa? Hasta pensó que no era salvo. Miren el 12: vuélveme el gozo, márcalo, ¿de qué? De tu salvación, y espíritu noble, ¿qué cosa? Entonces enseñaré a los transgresores su camino, los pecadores se convertirán a... Miren el 15: Señor, abre mis labios y publicará mi boca, ¿qué cosa? ¿Recuerdan al dulce cantor de Israel? ¿Saben qué pasó? Ya no cantó. ¿Saben qué pasó con David? Colgó el arpa, dejó de alabar a Dios. Hermanos, ¿has perdido las ganas de cantar? Hermanos, ¿has perdido las ganas de venir? Hermanos, ¿has perdido las ganas de orar, leer la Biblia? Quizás hay pecado oculto. El pecado es un gran ladrón del gozo. ¿Entienden eso? Pero Dios nos da la oportunidad de volver a Él. Dios nos da la oportunidad de recobrar ese gozo con la confesión. Porque la Biblia dice que el corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Salmos 32, el rey David llega a decir: bienaventurado el hombre en quien Jehová ya ha perdonado y cubierto su pecado. Más que feliz, dichoso. Puede andar ahora con la frente en alto, es gozoso porque Dios ya le ha perdonado. Y en el Salmo 32 le empieza a enseñar. Miren, adelántalo por favor. Yo marqué esto, sigue, cosas que debemos considerar la palabra. Adelántalo uno más.
Sigue uno más, por favor. Adelántalo, por favor, ahí. Esto de acá lo saqué de un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Swindoll, ¿no? Y este hombre dice así: en cuanto más vivo, me doy cuenta de la importancia de la actitud en la vida. Él dice: la actitud para mí es más importante que los hechos. Más importante que el pasado, que la educación, que el dinero, que las circunstancias, que los fracasos, que el éxito, que lo que piensan o hacen los demás. Es más importante que la apariencia, que un don o una habilidad. Hará o destruirá una empresa, una iglesia o un hogar. Lo más sorprendente es que cada día podemos decidir, ¿qué dice ahí? Nuestra actitud. No podemos cambiar el pasado. No podemos cambiar el hecho de que la gente se comporta de un cierto modo. No podemos cambiar lo inevitable. Lo único que podemos hacer es usar lo que tenemos. ¿Y esa es qué cosa? Nuestra actitud. Él está hablando del gozo y los problemas acá. Y termina diciendo esto: estoy convencido de que la vida consiste en un 10% de lo que te pasa y un 90% cómo tú reaccionas a ella. Y así es. Somos responsables ¿de qué? De nuestra actitud. Quizás estás acá, hermano, en esta mañana. Y quizás diga: hermano, yo no tengo gozo. Quizás digas: bueno, yo no me puedo contentar, no tengo motivos en mi vida. Quizás has perdido el gozo. Quizás no perdiste la salvación, pero sí las ganas de venir, las ganas de leer, las ganas de tu relación con Dios, las ganas de hablar a otro de Cristo, porque ya no hay gozo, porque el pecado ha hecho su función en la vida. Bueno, Jesucristo, la Biblia nos dice que Él murió en la cruz. Y amigo que nos visita, Jesucristo murió en la cruz. ¿Y saben qué es lo que puso delante de la cruz para enfrentar la cruz? Hebreos dice así: el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Dice la Biblia que aún Jesús enfrentó la cruz, ¿saben cómo? Con gozo, con gozo. Él murió, ya resucitó, se levantó de la tumba, hoy viene, muy pronto va a volver. Y escucha esto: Él hoy, mientras todavía no viene, ofrece el perdón gratuitamente a todo aquel que por fe se acerque en Él. La Biblia nos dice que aun cuando a Él le vituperaron, le escupieron, le taparon de un manto y le daban de una caña en la cabeza, aún así, Él enfrentó toda esa hora oscura con gozo. Y por eso se levantó de la tumba. La tumba no lo pudo retener. La iglesia debe decir amén a esto. Tenemos un Dios que venció la muerte. Mira, Mahoma, Buda, ningún Dios pudo vencer esto. Tenemos un Dios único, hermano. ¿Entienden esto? Tenemos un Salvador, pero exclusivo. Nadie es como Jesucristo. Y muy pronto va a volver. Y Él ofrece gratuitamente gozo. Y ese gozo viene en su salvación primeramente. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a entregar este tiempo en las manos de Dios.